Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de 7 segundos. Señores, les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, le den a la campanita, se suscriban y todo ese contenido, señores. Hoy tenemos un invitado muy especial, el CEO de Fenraca, el abogado Felipe Ramírez. Señores, presente mi líder aquí. Luigi, muchísimas gracias, mi querido amigo y líder de los Alcarrizos. Gracias por la invitación a este programa. Hoy vamos a explorar algo interesante. En los medios ha salido muchas noticias positivas en contra sobre el proyecto de ley orgánica de la libertad de expresión y medios audiovisuales. Háblame un poquito en el marco general de qué trata la ley. Luigi, la ley que trata de regular la libertad de expresión y los medios audiovisuales naturalmente en la República Dominicana, desde el punto de vista jurídico, entiendo que viene a fortalecer y es una ley adaptada a los nuevos tiempos. Si bien es cierto, existe una ley que directa o indirectamente, y hay sentencias y hay instrumentos legales que directa e indirectamente, como te mencioné anteriormente, regulan en parte lo que es la libertad de expresión. Cabe destacar que hasta la misma Constitución en el artículo 49 establece ese derecho fundamental a la libertad de expresión, pero te da unos parámetros en base a cómo se debe de utilizar esta libertad de expresión, siempre y cuando no haya una censura previa, que es lo que se está discutiendo ahora mismo a nivel nacional, si habrá o no una censura previa, si esta ley busca coartar la libertad de expresión o si el gobierno quiere naturalmente pues callar. Cuando digo naturalmente es lo que se ventila a los medios de comunicación porque quizás no están inclinados a las líneas que se están estableciendo a nivel de gobierno y esto realmente desde el punto de vista jurídico yo diría que no. Y me atrevo a decir que la mayoría de las personas que hablan respecto a que esta ley busca coartar la libertad de expresión, quizás no han leído ni siquiera la ley. Yo vi una protesta que hicieron en estos días. Aquí había mucha gente ahí frente al Congreso en la protesta. Ellos protestan, pero le llaman la ley mordaza. Le han puesto un nombre a la ley. Pero ¿por qué ellos dicen que es una mordaza? Porque busca silenciar. Sin embargo, si tienes el anteproyecto de ley, o si no, si me permite leer el artículo 4. Sí, lo vamos a colocar también en este momento en pantalla. ¿Qué El dice artículo el 4. artículo 4 de este anteproyecto de ley? Prohibición de censura previa. El ejercicio de la libertad de expresión a sujeto, perdón, el ejercicio de la libertad de expresión no sujeto a censura previa, sino responsabilidades ulteriores fijadas expresamente por la ley. Cualquier restricción a este derecho deberá tener un fin legítimo y ser necesaria en una sociedad democrática. Es decir, el ejercicio de la libertad de expresión no está sujeto a censura previa y lo establece el artículo 49 de la Constitución Dominicana, donde está este derecho a la libertad de expresión, que dice, tienes derecho a la libertad de expresión sin una censura previa. El artículo 4 de este anteproyecto de ley lo consagra. Sin embargo, establece que hay responsabilidades ulteriores que se pueden, eh, que se pueden, Interpretar. no, que se pueden desprender, sería la palabra. Porque yo Hay me fijo siempre que hay que hacer una ley, después de la ley hay que hacer un manual, hay que hacer un reglamento, hay que resolutar. ¿Por qué sucede eso y por qué las leyes, especialmente en esa, a veces manejan un lenguaje tan ambiguo y no son tan directas? Mira, de este anteproyecto de ley, esas son una de las cosas con las que yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué tú no estás de Desde el acuerdo? punto de vista legal. Tiene que haber un lenguaje un poquito más claro en los artículos. Se deben de establecer por lo menos las bases sobre cuáles criterios. Ahí habla un artículo sobre la restricción de contenido. ¿Sobre la? Restricción de contenido. ¿Qué se refiere con Se eso? deben de establecer las bases sobre qué criterios se puede o no restringir un contenido. Esto quiere dejar dicho de que el INACON, el Estado a través del INACON, puede solicitar lo que sería la restricción de algún contenido siempre y cuando no cumpla con la legislación. Esto es en caso de que se apruebe esa ley. Pero ok, debe de establecerme la ley por lo menos los parámetros básicos que se van a tomar para solicitar esta restricción. También me debe de decir si la notificación, porque se le va a notificar al propietario de ese contenido que está siendo difundido, o sea, al medio que lo difundió. Entonces debe de establecerme si la notificación para solicitar la restricción de este contenido va a ser posterior o va a ser previa. Es decir, Luigi difundió un contenido que no cumple con lo establecido en esa legislación.
la cual se está debatiendo. Entonces, INACOM me va a notificar previo a que ellos soliciten la restricción de ese contenido o posteriormente a la solicitud de la restricción tú me del estás mismo. diciendo, el INACOM, ¿cómo es que son las siglas de? Del Instituto Nacional de Comunicaciones. Instituto Nacional de Comunicaciones, que prevé esta ley que se va, este Es el que proyecto se va a de ley crear. que se va a crear. Okay. Que de eso podría encargarse hasta el mismo Indotel, entiendo yo. O quedaría bajo la sombrilla del Indotel, responsabilidad del Indotel. No, esto sería una dependencia del Ejecutivo no, directamente. del Ministerio, va a trabajar de la mano del Ministerio de Cultura, según establece el anteproyecto Pero ¿por de qué ley. algo que restrinja un derecho fundamental, que es la libertad de expresión, tiene que quedar bajo la sombrilla del Ministerio de Cultura y no pasar por un tema de una corte especializada, por un juez que sí maneja y tiene el concepto de las leyes de lo que está o lo que no estaría bien? No restringen la libertad de expresión. Y creo que eso es lo que ha creado esa confusión entre regular Pero y tú mencionaste restringe el contenido. una Hay parte. contenidos que deben de ser restringidos. Pero el contenido que yo grabo expresándome es libertad de expresión. Pero usted debe de difundir un contenido en base Sí. a una responsabilidad. Pero esos criterios no están en la ley de forma clara. Deben de establecerse. Por eso Pero te digo no lo que están. no estoy Entonces, de acuerdo. si ya yo tengo la ley aprobada y yo digo, ese contenido no es apto porque el INACOM lo dijo, yo tengo la capacidad de apelar, no sé si puedo apelar porque eso no es un tribunal, no sé o sea, ¿dónde yo debo ir si no estoy de acuerdo con esa decisión? ¿Qué yo puedo hacer? Se supone que todo ciudadano dominicano tiene derecho a un debido proceso. Por eso es que yo entiendo que se debe de establecer si la notificación va a ser previa o va a ser posterior. Y se debe de establecer el debido proceso. establecer exactamente bajo qué criterio se va a determinar si un contenido puede ser restringido o no. Esa vendría sustituyendo, digo yo, no sé, a la Comisión de Espectáculos Públicos, o la comisión también seguiría sobreviviendo. Hasta el momento el anteproyecto de ley no lo establece, pero yo asumo Se mezcla mucho el tema. de que si este anteproyecto de ley pues se promulga, se aprueba como ley, naturalmente se tiene que derogar la ley vigente, que es una ley que, si mal no recuerdo, tiene 62 años de vigencia. Por lo que, ¿qué te digo? No está adaptado a los tiempos que estamos viviendo. Yo estoy en contra de todo tipo de censura. Yo sí creo que los medios que deben de manejarse con mayor responsabilidad. Aquí cualquier persona sube una noticia y la mayoría de los medios y la mayoría de las personas no confirman con la fuente, no investigan, simplemente replican la noticia, la suben, y algunos hacen una fe de errata, pero después cualquiera lo que hace es que borra la publicación y todo quedó así. Aquí se han dañado reputaciones, familias han sufrido, aquí hay gente, medios nacionales, que han colocado fotos que no debieron de subir de menores, de víctimas de accidentes, violando. Esta ley fortalece esos aspectos que tú acabas de mencionar. Se dice, bueno, pero hay un código que protege al niño, niña y adolescente, el código del menor. Sin embargo, este anteproyecto de ley habla sobre el contenido que se debe de trabajar, que va dirigido a niños, niñas y adolescentes. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Protege esa imagen de niños, niñas y adolescentes. Déjame decirte que también hay una ley que establece que no se pueden difundir estos contenidos de personas naturalmente ya fallecidas en diferentes estados, que se hayan encontrado. Por ejemplo, la tragedia del Yexé. Se difundieron imágenes. Las familias de Rubí Pérez van a demandar. O sea, tiene que haber un respeto a la dignidad humana de esas personas fallecidas. Pero mira, sobre lo que se filtró también cuando Reinaldo Pérez fallece, que esa imagen que se filtra creo que es la que da el reforzamiento, y creo que después, posterior a eso, es que se aprueba. Esa ley es del 2019, 2019-2020. Pero ahí fue que yo empecé a escucharla, cuando se filtra esa imagen. Pero aquí los medios la mayoría de los medios no tienen responsabilidad. ¿Qué dice ese anteproyecto de ley respecto a lo que tú mencionas? Y ya yéndonos a la parte de niños, niñas y adolescentes. Sí. De que si un medio de comunicación va a abordar un tema de un menor, no puede mostrar las imágenes. Ni los nombres. Ni los nombres de esos menores. Pero sobre todo no puede decir en el centro educativo, en caso de que involucre al centro educativo donde estudia el menor, no puede decir el nombre. Lo máximo que puede decir el sector o la provincia. Si acaso. Ahora, si amerita que se den ciertas informaciones,
respecto al menor, estas informaciones deben de ser limitadas y deben de ser cuidadosamente transmitidas a la nación. Porque usted se supone que tiene que comunicar con responsabilidad. Ojo, yo no estoy en contra de los comunicadores. No, no, no. Jamás. Pero sí estoy a favor de que se comunique con responsabilidad. Por ejemplo. No, no diga eso, que yo me voy a regar aquí. Dilo, está bien. Por ejemplo, hablábamos anteriormente, antes de iniciar con el programa, sobre un caso nacional muy lamentable. El de Esa Paula. tragedia de Paula Escalante, ¿cierto? Creo que era Santana. Paula Santana Escalante. Me voy a limitar a decir ciertas cosas porque es una investigación y es un proceso que está abierto, donde hay dos jóvenes a quienes en su momento se señalaron como presuntos responsables. Ojo, no soy abogado defensor, ni siquiera conozco a esos dos jóvenes. Voy a ponerte en contacto con ellos. No, gracias. Donde esos jóvenes presuntamente fueron los responsables de ese hecho tan atroz. Se le dictó medida de coerción. Luego esos jóvenes fueron puestos en libertad. Pero a esos jóvenes se le mancilló su nombre en base a la libertad de expresión. Hubo una comunicación y un señalamiento irresponsable de medios de comunicación a nivel nacional respecto a ese caso. Hoy en día, en un segundo proceso de investigación al cual se le da apertura, resulta que aparece un presunto responsable, digo presunto, pero todavía, porque también a esos dos jóvenes se le vulneró lo que fue la presunción de inocencia. En este país se maneja Y no una solamente presunción de esos dos culpabilidad. jóvenes, exactamente, entonces debe de haber una presunción de inocencia hasta que el organismo correspondiente le dicte a usted una sentencia y aún usted tiene esa sentencia, se supone que también usted tiene derecho a una apelación. Pero para continuar con el tema, hoy esos jóvenes andan realizando un media tour, Sí, tratando de limpiar su nombre. sí. Pero ¿cuáles medios de comunicación que difundieron y hablaron Han pedido disculpas. sin responsabilidad alguna, señalaron a esos jóvenes, han pedido disculpas? O los comunicadores que hablaron al respecto sobre ese Yo lo caso voy a decir, yo sí lo no digo. han Yo sí tengo pedido la disculpas. responsabilidad. Mira, aquí hay un grupo de comunicadores. Ok, yo entiendo que la ley tiene que mejorarse y tiene que especificar qué va a ser restringido, qué va a ser permitido. Y tiene que haber un consenso, porque las leyes no pueden hacerse de forma unilateral. Tiene que hacerse con el Colegio Dominicano de Periodistas, con asociaciones de comunicadores. Acroarte debería estar en eso. O sea, yo creo que las leyes deben de ser un consenso de la sociedad. Porque si aquí se dice una cosa sobre una ley y todos estamos de acuerdo, aunque en Pekín no sea así, nosotros dictamos nuestras leyes. Ahora, aquí hay un grupo de personas que emiten opinión pública a diario, sensacionalistas, buscaview, que dicen lo que sea. Mira Tolentino, mira Martínez Pozo. Últimamente han perdido una credibilidad porque han dicho tantas cosas que la gente no le termina creyendo al final. Se le van cayendo, se le van cayendo, se le van cayendo. Pero no, él pidió excusas. Las excusas más soberbias que yo he visto en mi vida las perdió él. Yo le pido excusa a ese joven porque tiene unos abogados que están persiguiendo a los comunicadores. Yo respeto. No, tú puedes respetarlo, respeta tú tu criterio. Ahora, eso es una charlatanería de parte de ellos. Pero debe de haber una responsabilidad detrás del micrófono. Usted como comunicador debe tener una responsabilidad. ¿Qué sucede? Esos jóvenes andan realizando un media tour tratando de limpiar su nombre. Con su derecho que le asisten. Los medios de comunicación creo que deben de pronunciarse al respecto. Lo que anteriormente hicieron los señalamientos. Todos. Pero también esos jóvenes tienen derecho que someter a todo el mundo. Proceder legalmente, no solamente con aquellos comunicadores. ¿Qué implica eso? Medios, eso es penal, es civil. Sino también en contra de los funcionarios judiciales. ¿Cómo? O sea, si tú haces una prisión preventiva sin tú ser culpable, tú puedes demandar. Así es. ¿Y cómo? Explícame ese proceso. Porque tú fuiste señalado por un hecho el cual tú no cometiste. No se mantuvo a nivel mediático lo que fue tu presunción de inocencia, porque para todos tú fuiste culpable. Hasta que se encontraron estos dos jóvenes en la necesidad de salir a los medios de comunicación cuando se apresa al hoy presunto culpable de ese hecho tan atroz. Entonces usted tiene derecho, luego de que obtenga lo que es este joven,
una sentencia por parte de los organismos judiciales correspondientes, esos jóvenes, si quieren, pueden iniciarlo desde ahora. Lo que es un proceso judicial en contra de esos funcionarios judiciales que realizaron el señalamiento. La fiscal, exactamente. ¿Y qué procede ahí? Fiscal. ¿Ellos tienen que pagarle algo? ¿Qué se hace? Ya eso va a depender de los abogados. Sí, pero suponiendo que tú eres el abogado. Me limito a dar ciertas informaciones. Exacto, porque como te dije, ¿qué ellos lograrían con eso? Es un proceso resarcir. Pero resarcir de forma económica. Pudiera ser. ¿O de qué otra forma? Pudiera ser resarcir de forma económica. Pueden solicitar lo que sería la suspensión de ese fiscal. Pueden hacer los petitorios que sus abogados entiendan correspondiente, naturalmente, que vayan alineados. Ellos pueden proceder con suspensión, económico, pero no prisión, no le cabe, no. ¿Podrían? No. Eso no conllevaría lo que sería un tema. ¿Y si han dado casos de ciudadanos que han sometido claro que sí, han salido victoriosos? Claro, bueno, hay casos en los que se tiene que resarcir a esa persona por los daños y perjuicios, por la difamación e injuria. Todo va a depender del daño que le haya causado a esa persona todo ese proceso que vivió. Yo desconozco si estos jóvenes hoy en día están asistiendo a psicólogos. Yo desconozco si hoy en día estos jóvenes, donde llevan un currículum, les rechazan el currículum y no lo contratan. Pudo haberlo dejado una pareja. Yo no conozco si los familiares de estos jóvenes, hubo uno que se pronunció e indicó que su padre, que es un señor mayor, yo no conozco las condiciones de ese señor. Por lo que todo va a depender de los abogados de estos dos jóvenes, la forma y los petitorios que van a realizar. Pero volviendo al tema, ese artículo, el artículo 23 de ese anteproyecto ¿Esa ley hubiese beneficiado a esos jóvenes? En cierta parte, pero como quiera, aunque esta ley no esté aprobada, esos jóvenes yo quiero ponerte un ejemplo para que la gente lo entienda más fácil. Yo agarro y digo en un medio, Felipe es un ladrón. Si esa ley estuviera aprobada, ¿qué sería lo que sucediese? Mira, la ley sin estar aprobada, ese anteproyecto, usted dijo que yo soy un ladrón, se supone que usted dice que yo soy un ladrón porque tiene las pruebas. Para que usted decir que usted es un ladrón. Fehacientes, las evidencias contundentes, sí, donde usted puede demostrar que yo soy un ladrón. Ahora, si usted no tiene eso, yo puedo proceder por difamación. Pero imagínate que el INACON estuviera creado. En caso de que esta ley estuviera vigente, entonces usted tiene que eliminar ese contenido donde usted dice que yo soy un ladrón. En caso de que haya sido un contenido... ¿Tú me intimas a mí o me lo hace el INACON? A través de notificación. Lo puedo notificar al medio o lo puedo notificar a través del INACON. Ok, ante la me da este anteproyecto de ley. Y si tú lo haces directamente a mí y yo no lo borro, si tú tienes que ir al INACON directamente, ¿cuál es el procedimiento? Hay un procedimiento del debido proceso. ¿Cuál sería? Donde se tiene que realizar una notificación y ahí es que yo entiendo cómo va a ser esa notificación. Debería de ser después que yo me defienda o presente prueba, ¿verdad? Tiene que presentar evidencia. Y si yo no puedo presentarla, el contenido queda eliminado. El contenido no es que quede eliminado al 100%, sino que usted tiene que rectificar. En caso de que haya sido a través de prensa escrita, ese contenido usted tiene que rectificarlo y queda ahí. Por el periódico. Si fue por el periódico, por el periódico. Si fue por YouTube, si fue por televisión. Este proyecto de ley habla sobre el tema de los archivos. Y eso que yo dije, deben de mantener sus archivos. Y ese video que yo dije debe de ser eliminado de la red, aunque quede en el archivo del medio. Ese video que usted dijo, pues ahí se solicita lo que sería la restricción del mismo, en caso de que proceda. Y si el video usted entiende que lo puede editar y que puede cortar esa parte donde usted establece que yo soy un ladrón sin las pruebas suficientes, pues se edita. Y se borra. Ahí está el tema de la rectificación y respuesta. Y tiene que dar una fe de rata diciendo que te equivocaste, pidiendo disculpas. Si usted quiere, usted da la disculpa, pero ahí hay un debido proceso. Si nos vamos a los tribunales, donde la sentencia va a dictar. Si yo admito que no, que yo lo dije en un momento de emoción, ¿eso me exime a mí de ese procedimiento que sigue después? No, porque usted tiene que ser responsable de lo que usted dijo. Por ejemplo, este comunicador, Johnny Arrendel, él dijo un tema de la USAID. Él después admitió públicamente que fue una fuente que le falló, que le dio la información mal. Él lo dijo creyendo en la fuente sin ver pruebas. Que eso se da mucho en el periodismo. ¿Qué procede ahí? O sea, tú puedes seguir sometiéndome ya después que el contenido fue restringido, que yo pedí disculpas públicas también. Eso depende de la persona. No, pero tú puedes seguir, tú tienes el derecho para seguir. Claro que sí, eso depende, pero eso depende de la persona si decide seguir o detener, o no iniciar, mejor dicho, un proceso. Si usted dijo eso sobre mí,
y usted lo dijo bajo una emoción, como usted acaba de decir, y usted pide disculpas públicas y demás, ya eso queda Si tú a quieres mi tumbar el proceso, lo responsabilidad si sigue. yo quiero iniciar un proceso en contra de usted o si yo no quiero iniciar ese proceso y acepto sus disculpas públicas. Ok. Por ejemplo, se me fue el nombre, creo que el nombre es Virgilio. Sí, Virgilio. Virgilio dijo una información basado en una fuente. Esa fuente fue fidedigna. La persona dijo algo sobre Virgilio. No, yo te voy a poner claro Luego para que la se gente entienda disculpó. bien. Virgilio dijo que ese señor que está como encargado, director de EDESUR, honorífico, él está honorífico ahí porque en Punta Catalina, en el puesto directivo que él tiene, él cobra más, pero disfruta de ambos beneficios en ambos lados. Él hizo una crítica a eso, a ese sistema, y a una duplicidad, porque Punta Catalina está debajo de EDESUR. Entonces, es como lo que pasaba, que hay un tema que se contradice ahí. La esposa del señor le dijo chantajista, que todo el mundo se conoce. Pero después pidió disculpas. Sí, pidió disculpas. Al Entonces, otro día. estaba de Virgilio. No, ella dijo que se dejó llevar del momento. Exacto. Ella no se excusó realmente. Pero Virgilio, como quiera, a pesar de que dijo Sí, eso, sí. dio inicio a un proceso. Es decir, que ya eso depende de la persona. Ok. Si tuviera ahora, si tuviera el instituto, eso regularía redes sociales, contenido, porque dice, el tema dice, el tema de la ley es el proyecto de la ley orgánica, pero no sé si incluye también las redes sociales, si lo que yo tuiteé, si lo que yo diga en Facebook. Sí, porque se supone que va a haber una notificación a la plataforma. Cuando se habla de la plataforma, se habla de Facebook. Se Lo que habla pasa de que, oye, YouTube, que dice, se habla de las libertad de plataformas expresión y digitales. medios audiovisuales. Yo creo que el concepto debería de ser mucho más amplio para que abarque incluso hasta de nombre, redes sociales y todo. Bueno, jurídicamente, cuando se estudia este anteproyecto de ley, mientras tú vas leyendo, y entiendo que para eso no hay que ser abogado, te deja entender cuando te habla de plataformas digitales. Y se supone que Facebook es un medio de difusión donde lo que usted pasa sube es videos, que una donde usted hace plataforma transmisión en vivo. digital, tú lo puedes entender como un programa que yo tenga en un área. No sé si me doy a entender. Sí, claro, lo entiendo. Lo que pasa es que debe de ser bien explícito de decir redes sociales. Porque Bueno, si tú dices... el legislador debe de tener un lenguaje un poquito más llano. Más tú estableces. exacto, porque por ejemplo, yo voy a buscar ahora qué significa plataforma digital. Bueno, si me menciona lo de redes sociales, ok. Una plataforma es un entorno virtual, generalmente en la web, que permite la interacción y conexión entre usuarios, empresas y sistemas. Facilita el intercambio de información, productos o servicios. O sea, no me deja bien claro que... Tú estableces que el legislador debe de ser un poquito más explícito. Yo leo las leyes y realmente no hay que ser abogado para entender las leyes de aquí. Porque las leyes de aquí son tan ambiguas que tú... Mira, sí hay algo que yo quiero dejarte dicho sobre este anteproyecto. Te necesitamos como diputado. ¿Por qué? Piénsalo. Porque hay cosas con las que yo estoy de acuerdo como abogado, hay otras que no, y te las expresé anteriormente. Yo entiendo de que se debe establecer en este anteproyecto de ley cuáles son los organismos que van a acompañar al INACON una vez creado en caso de que se apruebe esta ley. El INACON lo coloca el Poder Ejecutivo. El INACON va a ser creado o va a una mediante terna. Esta ley. No, los miembros que van a estar en el Consejo del INACON va a ser a través de una terna. En la Cámara de Diputados, en el Senado. Son los senadores. Los senadores, exactamente. Y va a haber un director también. Pero naturalmente el Consejo estará por encima de ese director. Establece en su creación. El director viene siendo como... Vamos a ponerte un director ejecutivo. Ok, sí. Y después los miembros del consejo. Lo que sí te digo es que las personas deben de tener 10 años de experiencia, deben de ser mayores de 30 años de edad. Es decir que... ¿Por qué la limitante de la edad siempre? Se entiende que son personas que a esa edad ya tienen vasta experiencia, por así decirlo, porque deben de ser profesionales de la comunicación, profesionales del derecho. Y entiendo que una persona con 30 años se entiende que tiene una trayectoria en materia de comunicación y de derecho y de las otras profesiones que sí, pero tener hablando que sea un perfil elegible para de derechos fundamentales, no es una limitante eso. Porque todo ciudadano debería de tener, obviamente, tú le pones licenciado en derecho ya, ok, tiene que tener esa preparación.
Pero ¿por qué la limitante de la edad a algunos cargos de elección? Por ejemplo, el presidente tiene que tener encima de los 35. No sé si el senador también, por ley. 25. Para ser viceministro tiene que tener más de 25 años. Hay muchos... escúchame que me salga del tema. Hay muchas restricciones con el tema de la edad y entiendo que eso viene como de muy atrás, ese tema. Quizá una persona de 25, 24 años ahora mismo puede adquirir un nivel de preparación grandísimo. Hay gente aquí que se graduó del bachillerato a los 16, 17 años. Se ponen y hacen una carrera y tienen hasta una maestría antes de los 25. Entonces, creo que deberíamos en una próxima ocasión... hablar sobre ese tema. Sí, pero sí, sígueme abordándome del tema de la ley. Sí, entonces, ¿qué sucede con esto? Entiendo de que se debe establecer en el anteproyecto de ley cuáles son los organismos del Estado que van a estar acompañando al INACOM una vez sea creado, si se llega a aprobar esta ley. ¿Cuáles tú entiendes que deberían de ser? No, por el momento yo estoy analizando y viendo cuáles podrían ser los más viables. ¿No te parecería, Hasta el por momento ejemplo, no un tengo una idea, hasta representante el del momento. Colegio Dominicano de Periodistas? Bueno, ahora mismo las personas que forman parte de la comisión, que trabajaron el anteproyecto de ley, que dieron sus aportes, son personas reconocidos a nivel en materia de comunicación y periodística. Entiendo también que está el señor Percio Maldonado, que es una persona, ¿verdad?, de renombre y de credibilidad en la República Dominicana. Sí. Y ahí está Edith Febles también. Sí. Es verdad que es una periodista a la cual yo digo que hay que hacerle Pero un saludo. debe de agregarse a eso. Hay juristas. Claro, parece que los juristas como que no trabajaron muy bien. Sí, pero hay un tema con esto. Y según tengo información, en base a lo que dijo el señor presidente el día de ayer en la semanal, de que el presidente del Senado va a convocar a una vista pública. Porque no se convocó a una vista pública. No se consensuó con nadie. A este tema, no es que no se consensuó con nadie, sino que no se realizó una vista pública. Entonces se va a convocar a una vista pública para que los profesionales en la materia, juristas y los ciudadanos puedan ir a expresar su punto respecto a qué consideran sobre este anteproyecto de ley. Si tú, Felipe, fuera el Antoliano Peralta o el presidente... No me gustaría estar en esos zapatos ahora mismo. ¿Qué, en el sentido de ser una responsabilidad muy fuerte. ¿Qué tú le cambiarías a la ley? ¿Qué tú le agregarías? ¿Qué cosa que no tiene muy clara tú la aclararías sobre eso? Porque yo entiendo que debe de darse un fallo judicial para tú hacer una restricción de contenido. Debe de darse. Pero, ¿qué tú harías? Mira, lo primero es que el señor presidente dijo ayer que él no puso una coma en ese. No, gracias a Dios. Por lo cual agradezco de verdad que tú quisieras que yo esté en esa posición. Pero no me gustaría. Ser presidente de un país demanda es una responsabilidad muy fuerte. Pero yo te voy a hablar desde mi punto de vista como Felipe. Sí. Como licenciado en Derecho. Y yo traje aquí unas anotaciones. Y es respecto al artículo 20, numeral 8, que establece que el gobierno puede solicitar restricciones de contenido a través del INACOM. Esto realmente no estoy muy de acuerdo. No se vería raro que el gobierno... ¿Por qué? Porque yo entiendo que a pesar de que el artículo 21 habla sobre el debido proceso de este anteproyecto de ley de notificación, la ley no me establece si la notificación será previa o si será posterior. Antes o después de restringir el contenido. Exactamente. Eso no está claro. Y otra cosa también. Como tampoco... No puede ser después de restringir el contenido. Tiene que ser antes, ¿verdad? Pero por el debido establecérmelo. Proceso. Exacto. Como tampoco dice las bases sobre la cual se determinará si un contenido es infractor. Espérate. Tú me estás diciendo que hay un proyecto de ley que no me especifica bien cómo se va a restringir el contenido, pero sí me especifica que van a haber restricciones. Sí. Entonces yo creo que se deben de establecer las bases. Yo creo que no hay que estudiar leyes para ser jurista. Creo que se deben de establecer las bases sobre cómo se va a determinar si un contenido es o no es infractor. ¿Cómo se va a determinar? ¿Tú no crees que aprueben la ley y luego hagan un manual de procedimiento que especifique eso? Justamente ahí es que voy. Porque la ley te dice y reconoce el anteproyecto de ley, de que no están establecidos. Pero
Bueno, la misma Constitución, tú mencionaste ahorita, establece la libertad de expresión y Sí, establece los límites de la misma. los límites. Ok, Entonces, pero esa debería ser... pudieran tomarse estos preceptos y yo entiendo que se va a desprender todo de ahí. Pero dime las bases. Ponme por lo menos en el anteproyecto de ley lo básico. No me dejes esperar a que si esta ley es aprobada, esperar el manual de aplicación de que esta no va ley al Congreso. que va a incluir cuáles son los conceptos sobre los cuales se va a determinar si un contenido es o no es infractor. Porque Ese manual... si yo no estoy de acuerdo, Ajá. ¿Ya la ley está aprobada? ya tú me aprobaste una ley y hay un manual de aplicación, ¿Qué un fue manual lo- de procedimientos ¿Qué es lo que para sucede? aplicar Es esta lo ley. mismo que sucede, por ejemplo, con el Intran. Hay una ley que crea el Intran, pero el Intran tiene una libertad y la misma Junta, por ejemplo, de hacer resoluciones que al ciudadano tú la tienes que asumir como que si fuera una ley. Y yo estoy en contra de eso. Yo creo que la misma ley debería de establecer, por ejemplo, se restringirá todo contenido. Aquí hay una ley que dice que se prohíbe el uso, la promoción de droga. Tú no puedes hablar en una canción en un medio digital promocionando o incentivando el uso de droga. Hay una ley para eso. O sea, yo creo que lo primero que debería de hacer ese instituto o quien promueve la ley es recoger todo lo que dice la ley que está prohibido. Por ejemplo, está prohibido tú hacer una difamación, una injuria, eso está prohibido. ¿Qué debería de restringirse? Todo contenido que se considere una vez pasado por el debido proceso, difamación, injuria, promoción e incentivo de un uso de droga, o sea, especificaste bien, ya yo te mencioné. Con eso yo creo que la ley Sí, claro. sumamente... Mira, con ahí- esos tres conceptos ya la ley está sumamente clara. Vuelvo y te digo, debe de por lo menos establecer lo básico, que ya por lo menos tú te haces una idea. Bueno, partiendo de ahí, de lo que establece la Constitución Dominicana, esto es lo que pudiera venir en el manual de aplicación de esta ley. Ahora bien, ¿con qué yo estoy de acuerdo? Esta ley protege al periodista. Esta ley protege al comunicador. ¿Cómo? ¿Cómo lo protege? Esta ley lo protege. En el sentido de que el artículo 14 Sí. establece lo que es la cláusula de conciencia. Léelo. Puedes leerlo. Pónmelo en lenguaje alcarricense. Ponle leerlo. El artículo 14 establece lo siguiente. ¿Qué dice el artículo 14? Las personas que ejerzan el periodismo tienen derecho a la cláusula de conciencia con el objeto de proteger y garantizar la independencia de criterios en el desempeño de sus funciones de conformidad con la ley. Es decir, dice el párrafo 1, en razón de este derecho, las personas que ejercen el periodismo podrán negarse a acompañar con su imagen, su voz o nombre, contenido de su autoría que haya sido sustancialmente modificado sin su consentimiento. Yo entiendo más o menos un pedazo, pero explícamelo Sí que completo. implique esto ser objeto de represalia o degradación laboral en la empresa para la que presta servicio. O sea, una persona no puede hacer uso indebido del contenido de un periodista, es lo que dice eso. Si usted, que trabaja para este medio, Sí, presenta sí. el programa de hoy, lo que usted va a decir, y el director de este medio toma ese documento con esas informaciones y lo modifica, y usted no está de acuerdo Como con lo por que ejemplo se puso ahí, lo modifica ¿cómo? bueno, lo modifica. Cualquier tipo de modificación que le haga y usted no está de acuerdo con lo que le están diciendo a usted que diga en esa modificación porque usted entiende que eso va en contra De lo que usted cree. de lo que no de lo que usted cree. Porque usted puede creer una cosa y eso no está aplicado a lo que serían las normas jurídicas de la República Dominicana, sino que usted entiende de que esa información que usted va a dar va a dañar a una persona, que usted va a incurrir en difamación, Ok. porque usted no tiene la suficiente evidencia o las pruebas para demostrar Te de que, protege de que para esa no dar persona... información Exactamente. falsa. Entonces usted dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Y este anteproyecto de ley protege a las personas para que puedan decir, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no voy a decir eso, y esas personas no puede, ese medio, degradarlos. No puede cancelarte. No lo puede cancelar, y si lo cancela usted tiene derecho, en caso de que esta ley, ¿verdad? Se aplique. Se aplique, usted tiene derecho A a demandar. decir, bueno, a mí me cancelaron por esto. Ok. Bueno, es importante eso. Eso ayuda a la libertad de expresión y a una comunicación responsable.
ese concepto. Es que tú tienes que comunicar con responsabilidad. Ah, líder, Yo no puedo venir aquí como líder. abogado a decir lo que Nosotros tenemos yo un grupo entiendo o de enganchados a comunicador. Yo no soy comunicador. yo estoy aquí, yo estoy Pero- comunicando desde mi área como abogado, Claro. pero yo tengo que prepararme para saber lo que yo le voy a Sí. decir a la población que escucha el programa o los programas de esta plataforma. Yo no puedo venir aquí a desinformar. No, claro, pero eso eres tú que tienes criterio. Pero mira, nosotros tenemos un grupo de enganchados a comunicadores y de comunicadores en los medios nacionales, en medios alternativos y en redes sociales, acabando con la reputación de gente, diciéndole narco a gente que todavía, oye, tú lo puedes encontrar haciendo algo, hasta que un juez no diga una cosa, no es. Mira, hay otra cosa que yo quiero exponer, que creo que hay una confusión en la población cuando dicen de que este anteproyecto de ley te obliga a tú decir cuáles son tus fuentes. O sea, que le da acceso No, eso. al gobierno a las fuentes de información. Aclárame eso, aclárame eso. El artículo 8 de ese anteproyecto de ley Sí. habla sobre el acceso a las fuentes de información, pero no se está refiriendo a esa fuente que tú como comunicador tienes, que te puede dar cualquier información. Ujú. No. ¿Y qué es lo que dice ese artículo? Pero la misma ley define lo que es la Claro. fuente de información. Acceso a las fuentes de información, Ajá. artículo 8. Dele. Todas las personas gozarán de acceso oportuno y sin discriminación alguna a las fuentes de información pública y privada de relevancia pública, así como a todo acto de esa naturaleza, así que puedan oponérseles mayores restricciones que las dispuestas por la ley. Líder, yo creo que se malinterpreta. Se malinterpreta, Se malinterpreta. pero en el artículo 15, Dele a ver, vamos a ver. ¿qué dice el artículo 15? Para que no se dé esta malinterpretación que ha Ok. surgido. El artículo 15 de este anteproyecto de ley te habla del secreto profesional. Ok, dale. ¿Y qué dice? Los periodistas tienen derecho a la reserva de sus fuentes de información. Pero solo periodistas. No ¿Y se les usted? podrá obligar a la entrega de sus apuntes, archivos y soportes personales o profesionales. Pero ¿y si yo soy un ciudadano normal, yo no soy periodista, no soy comunicador, no soy nada, y alguien me dijo algo y yo no quiero decirlo más adelante, ¿quién fue que me lo dijo? Yo no tengo ese derecho. ¿O solamente lo van a tener los periodistas? Es que usted no es comunicador, líder. Bueno. Líder, cuando yo le digo que usted no es comunicador, Lo que usted pasa es que el que usted está- me haya dicho algo y yo tenga el atrevimiento de decir lo que usted me dijo, Ujú. yo soy un irresponsable. Y yo soy una persona a la cual usted no le puede tener Por confianza. eso que hay mucha gente que están protestando, pero no son comunicadores, no son periodistas, están en los medios, están diciendo cosas y van a tener que revelar lo que quién sucede quién es que la plataforma digital le ha dado la oportunidad a todo aquel que razona en base a algo y que entiende que es lo correcto. Abre una página de Facebook, abre una página de YouTube, un canal de YouTube, abra una página de Instagram y empieza a decir cosas sin saber las consecuencias que se pueden derivar de eso que usted está diciendo. Porque para todo hay consecuencias. Usted tiene gente que tienen programas y no son periodistas, no son comunicadores. Yo no soy comunicador. Pero yo entiendo que usted trata de comunicar con responsabilidad. No, claro, no, yo no le digo la droga Porque a el nadie. propietario de este medio entiendo que es bastante responsable. Claro. Entonces, si usted no es comunicador, si usted no es periodista, pero usted quiere hacer un podcast, usted quiere comunicar, edifíquese, transmita esa información con responsabilidad y sepa que de cada cosa que usted dice se pueden derivar responsabilidades. No sea un irresponsable en la comunicación. Mi Y si a líder. usted le gusta eso, prepárese, Sí. váyase y hágase un Busque curso de asesoría, locución busque y asesoría oratoria, con, busque asesoría, con usted, que estudie usted ofrece esos servicios cómodos Y y asesoría estudie. fija para medios. para que usted no incurra en difamación y para que usted no esté señalando personas cuando usted no tiene evidencias. Que si mañana esa persona lo somete a usted y le llega una notificación citándolo, usted simplemente diga, ah, eso me lo dijo fulano. Y tú validaste que la información que te dijo fulano Era cierta, ¿o era no? cierta, era veraz. Sí, No. es complejo ahí. Entonces, eso es lo que sucede. Mi líder, yo creo que no ha quedado duda alguna. Yo entendí completamente el proyecto de ley, el anteproyecto de ley. Creo que usted es un invitado con muchas capacidades para que analicemos temas jurídicos con un poquito de mayor frecuencia
y mayor participación en el programa. Me gustaría que en el próximo estuviera Eury para que debatiéramos con gusto. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que se suscriban y hasta el próximo encuentro.